El estudiante. No tengo, ya se acabó hace bastante. No tengo las listas preimpresas para la asistencia. Paso unas hojas caseras, ponen el nombre y la comisión, por las dudas que no llegue. No, nombre y comisión. Después yo las paso, porque por si no viene Carlos con las listas, por las dudas. ¿Está? Bien. O que... Sí, empiezo ahí, así no se hace el lío. Bueno, muy bien. La idea del teórico de hoy es ver un poco, nosotros en Semio 1 estuvimos viendo las generalidades y algunas patologías respiratorias, tanto del adulto y ahora empezamos a verlas del niño. Bueno, la idea es relacionar un poco estas patologías respiratorias con los estudios por imágenes. El estudio por imagen, como el nombre lo dice, es el que me da una imagen, que yo puedo interpretar. Nosotros como kinesiólogos, los estudios por imágenes que vamos a ver más habitualmente son la radiografía, la ecografía, la tomografía y la resonancia. Vamos a ver primero un poquito el ABC de cada estudio, para qué sirve, para qué se pide. No todos se piden ante la misma clase de patología. Y después empezar a relacionar todo lo que sea respiratorio y tórax. En radiografía se ve muy bien, hay signos radiológicos característicos. Entonces empezar a ver algunas placas típicas de las enfermedades que estuvimos viendo nosotros. ¿Está? Bien, ¿se ve bien ahí? Muy bien. Recién les comentaba algunos de los estudios por imágenes. Habrán visto radiografía, seguramente todos vieron alguna vez. Bien, cuando hablamos de tórax específicamente, si queremos verlo un poquito más complejo o estudiarlo más a fondo, se pide una tomografía. Otro estudio que nos va a aportar una imagen son los estudios de medicina nuclear. Los estudios de medicina nuclear, por ahí un nombre que habrán escuchado es el centellograma óseo. Hay otros estudios como el PET o el SPECT que también usan medicina nuclear. No lo vamos a ver nosotros tanto en la práctica diaria, pero el centellograma óseo tiene algunas indicaciones que deberíamos saber para qué se pide y qué es lo que vemos. Muy bien. Una radiografía. ¿Cuándo se pide una radiografía? A ver, ¿cuándo escucharon que se pide una radiografía o para qué se hicieron ustedes alguna vez una radiografía? Perfecto. Sobre todo se ve bien el hueso en la radiografía. Entonces todo lo que se vea, todo lo que sea fisura, fractura, se va a ver bien. ¿Qué más? De tórax para si tiene bronquitis. Bien. Cuando alguien tiene alguna patología de tórax que amerite hacerse una placa, la radiografía anda bien. Como primera línea de diagnóstico se hace la radiografía. Para otras cosas que se hace mucho la radiografía que van a ver es para las algias. Nosotros como kinesiólogos vamos a ver mucha cervicalgia, lumbalgia. Entonces, no quiere decir que las algias tengan una fractura, pero sí vemos bien todo lo que es columna. Entonces, para descartar otras cosas se pide una radiografía. ¿Tá? Las enfermedades reumáticas, lo vamos a ver en Semio 2, todo lo que son artrosis, se ve muy bien en la radiografía. Bien. Ahora, ¿por qué digo cuando se amerite hacer una radiografía? ¿Cuál es la principal desventaja de la radiografía? Que usa rayos X, que es radiación ionizante. Y la radiación ionizante tiene algunos efectos nocivos para el cuerpo. Entonces, nadie se irradia porque sí, ni de control, ni sin sentido. La gente por ahí no sabe mucho los efectos de la radiación ionizante, entonces habitualmente uno pide placa por cualquier cosa. Y primero que no todo se ve en la placa, y segundo que uno no se irradia porque sí, sino cuando realmente la situación lo amerite. Sobre todo, en los chicos se cuida todavía más esta radiación, porque tienen las células en rápida reproducción y tienen una expectativa de vida más larga, entonces aún más uno evita irradiar. La radiografía de tórax en chicos se saca realmente ante ciertas circunstancias. Si está hospitalizado, si no me respondió a los síntomas, no se saca de rutina, viene el chico enfermo y le saca una radiografía. De hecho, cuando nosotros empecemos a atender las patologías respiratorias en las prácticas, sobre todo en el centro de salud, que hay mucho respiratorio, nadie me va a traer una radiografía, uno de un montón. La mayoría no traen placa porque son enfermedades virales que en 1 o 2 semanas mejoran. Bien,
Desventajas de la radiografía. Yo en la radiografía voy a ver lo que se llaman densidades. Cada densidad tiene un color. Y yo tengo un abanico de 4 o 5 densidades, según la radiografía. Otra desventaja que tiene la radiografía es que yo veo una imagen que es bidimensional. Veo el alto, veo el ancho, pero no veo una imagen tridimensional. O sea que yo, cuando saco una radiografía de tórax, yo tengo varias cosas, una delante de la otra. En una radiografía veo todo en el mismo plano, ¿está? Ahora vamos a ver un poquito. Muy bien. Este es el aparato de rayos. Este es el radiógrafo que me va a emitir el rayo X. El rayo X es luz. Estos rayos tienen la capacidad de emitir luz. Esta luz va a atravesar la materia, va a atravesar el cuerpo de la persona, ¿no es cierto? Esto que ven acá, tanto el mural como la mesa, se llama Potterbuki. Tiene un nombre medio raro, Potterbuki. Hay radiografías que se van a sacar con el paciente de pie, con el mural, por ejemplo la de tórax, siempre que el paciente pueda. Y hay radiografías que se van a sacar con el paciente acostado. ¿Ven ahí que se ve como una valijita? Si alguna vez hicieron una placa, ¿no ven que el radiógrafo va cambiando? Y les dice que esperen un poquito. Bien. Bueno, eso se llama chasis. Y adentro del chasis, si es una radiografía, la radiografía convencional, la que yo veo a través de la luz, eso es un negativo. El negativo va adentro del chasis. Entonces, este rayo X va a salir del aparato, va a atravesar el cuerpo del paciente y se va a plasmar en el chasis. ¿No es cierto? Bien. Ahora, dijimos que generaba luz. Entonces, mis tejidos, según su densidad, me van a frenar esta luz. ¿Tá? El tejido más denso, como el hueso, me va a frenar más luz. El tejido menos denso me va a absorber más luz. ¿Tá? Bien. Eso es lo que me va a dar los distintos colores después cuando se plasme en la radiografía. Si es una radiografía convencional, la que yo miro a la luz, acá adentro va a estar el negativo y ese negativo se va a velar. ¿Tá? Ahora, si es una radiografía digital, acá yo lo que tengo son unos detectores eléctricos que captan esta luz y me mandan una imagen a la computadora. ¿Tá? No es negativo. Cuando yo alguna vez vieron una radiografía digital, la que le dan al paciente en CD, tiene otra calidad muy diferente a la radiografía analógica. Se imprime en un papel. Muy bien. Entonces, un poco lo que les explicaba recién. Sale el rayo X, que es un rayo de luz, atraviesa los diferentes tejidos del cuerpo, se plasma en el chasis y me da una imagen radiográfica. Ahora, mis tejidos en el cuerpo tienen diferentes densidades. Esta capacidad que tiene el tejido de frenar el rayo de luz se llama coeficiente de atenuación. ¿Está? Bien. Entonces, el coeficiente de atenuación es la capacidad del tejido de frenar este rayo, según su densidad. Yo tengo tejidos poco densos, como el aire no me frena el rayo X, por lo tanto, en la radiografía, un tejido que tenga aire como el pulmón se va a ver negro. ¿Tá? Lo que me frena poco la radiación se ve más negro. Lo que me frena mucho la radiación, los tejidos más densos, como el hueso o el metal, se ven más blancos. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, yo tengo 4 densidades. Densidad aire, que se ve negro. Densidad hueso o metal, que se ve blanco. Hay autores que lo ponen como una misma densidad, hay autores que lo ponen como 2 densidades distintas. ¿Por qué? El metal es bien denso, no me deja pasar la radiación, entonces lo voy a ver siempre bien blanco. El hueso, tengo hueso cortical, que es bien compacto, y tengo hueso medular, que tiene grasa. El hueso medular que tiene grasa no es tan denso como el cortical, me deja atravesar un poco de radiación, por eso no se ve tan blanco como el metal. Pero en líneas generales es lo más denso en el cuerpo, el hueso y el metal. ¿Tá? Eso se va a ver blanco. Ahora, si yo hablo de densidad parénquima o densidad agua, todo lo que sea músculo, tejido o agua,
yo lo voy a ver un poco menos denso que el hueso. Entonces, si es un poco menos denso, se le dice gris blanco. Después tengo la grasa, la densidad grasa. La grasa es un poco menos densa que el tejido o que el músculo, pero un poco más densa que el aire. Entonces, a esta densidad se le dice gris negro. Por eso la radiografía me aporta 4 o 5 tipos de densidades, no mucho más. Los colores negro, gris blanco y blanco. ¿Está? Bien, ahora. ¿Cómo era la del hueso? Blanco. Blanco. Paradójicamente, a lo que uno pensaría, a lo blanco se le dice radio opaco. Y a lo negro se le dice radio lúcido. Entonces, si yo tengo un hueso, por ejemplo, con osteopenia, un hueso con osteopenia disminuye, o con osteoporosis disminuye la densidad, pierdo calcio. ¿De qué color lo voy a ver en la radiografía? Negro. Más negro, no negro, pero más negro, va a perder densidad. Entonces eso sería una lesión radiolúcida o una lesión radioopaca. Radiolúcida, porque lo negro se dice radiolúcido. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver un poquito el ABC de tórax, lo que yo voy a ver en una radiografía de tórax, que es lo que vamos a ver hoy en el teórico. Bien, ¿qué puedo encontrar yo en una radiografía de tórax? ¿Qué huesos voy a encontrar? Costillas, esternón, clavícula. Costillas de esternón, clavícula. Omóplato. En realidad, para que una radiografía de tórax esté bien sacada, el omóplato tiene que estar fuera del plano pulmonar, pero a veces no se logra sacar por completo y se ve el ángulo interno. Bien, ¿qué órganos voy a ver en una radiografía de tórax? Corazón, pulmones. El timo no se puede ver si es muy chico. Sí, corazón, pulmón, timo en los chicos. Voy a ver algunas estructuras del mediastino. En el mediastino hay tantas cosas, está el esternón, ahí está el esófago, está la tráquea, hay vasos linfáticos, hay vasos sanguíneos, está la columna, que si yo miro una placa de frente, en la superposición de cosas no voy a distinguir nada. Por eso se necesita muchas veces la placa de perfil. Voy a ver diafragma. Bien. Fíjense. Nosotros vamos a ver, ven que la columna tiene la parte central, ahora en una radiografía la voy a mostrar un poquito mejor. Negra, pero yo no veo negro en toda la longitud, veo negro más o menos hasta la altura de las clavículas, que eso es aproximadamente a la altura de la vértebra dorsal número 4, a la altura de D4. ¿Por qué yo veo negro hasta acá y después ya no? ¿Qué es esto que se ve negro? Me dicen médula. En realidad acá está la médula, pero yo en la radiografía yo lo que veo bien son hueso. Más que nada se distingue lo que sea hueso. ¿Tá? Entonces las partes blandas no las voy a ver. Bien, no es el estudio ideal para ver partes blandas. Pero porque yo en la columna veo negro hasta esta altura y después ya no veo más negro. Tráquea. La tráquea está llena de aire. Por eso yo la veo blanca. Después la tráquea se divide en bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. Se divide más o menos a la altura de las clavículas. Por eso yo veo negro hasta este nivel y después ya no veo más negro. Empieza el esternón, toda la superposición de estructuras del mediastino, entonces yo ya no distingo nada. Veo todo blanco. Y eso está bien. Para una placa de tórax está bien. Bien. Ahora, voy a distinguir las costillas. Esta es la parte posterior de la costilla. Cuando se viene hacia anterior, se hace más vertical. ¿Está? Bien, voy a distinguir la figura cardíaca, la figura del corazón, más hacia el lado izquierdo. ¿Qué es el botón aórtico? Cuando sale la aorta. Donde la aorta hace el callado. Entonces esto que ven acá es el callado de la aorta. ¿Por qué se ve blanco? Porque la sangre tiene una densidad distinta de la del aire. ¿Tá? Es más denso, tiene la densidad parénquima, densidad agua. Por eso se ve más blanco. Bien, esto que me señalan las flechitas blancas se ve como el borde interno del omóplato.
Cuando yo me saco una placa de tórax, intento sacar los planos afuera los omóplatos afuera del plano. O pongo mis brazos sobre el chasis, o me hacen poner las manos así, para llevar los omóplatos hacia afuera. Bien. Diafragma. Estos son los senos costofrénicos, siempre son agudos. Clavículas. Y esto que está por fuera, el omóplato. ¿Está? Bien. Estas son las cosas normales que yo voy a ver en una placa de tórax. Muy bien. Dentro de la columna, dijimos que yo la columna la voy a distinguir bien. Lo que es vértebra, espacio intervertebral, hasta de 4. Después ya hay tanta superposición de cosas que no se distingue bien. Este circulito que está en el medio, en la columna, son las apófisis espinosas. Y estos dos circulitos que están a los costados, que con imaginación parece una cara, cada vértebra parece que tuviera una carita, son los pedículos. ¿Está? Bien. Ahora, de rutina, ya sea que yo me saque una placa de tórax o me saque una placa por una fractura, una placa de columna, se pide lo que se llama el par radiológico. El par radiológico es una placa de frente y una placa de perfil. A excepción de los chicos, que para limitar la radiación solamente se hace de frente. ¿Está? Bien. Entonces, placa de frente, placa de perfil. Ahora, las placas de tanto la de columna como la de tórax se saca con el Potter Bookie, que era el mural, con el paciente de pie. ¿No es cierto? Ahora, supongamos que ese es allá yo tengo mi aparato de rayos. Y tengo mi Potter Bookie con el chasis detrás mío. Si yo estoy de esta forma, el rayo X, ¿va a ser antero-posterior o postero-anterior? Antero-posterior. Las radiografías de tórax se sacan siempre con el rayo X postero-anterior. El paciente está de espalda y está de frente al chasis. ¿Por qué? Porque tengo las estructuras que yo quiero que se vean mejor más cerca del chasis. ¿Tá? Si yo quisiera sacar una placa de columna donde quiero que la columna se vea mejor, ¿el rayo cómo va a ser? Antero-posterior. Antero-posterior, porque está la columna más cerca del chasis. ¿Se entiende? Las radiografías de perfil de tórax, de rutina, ¿de qué lado se pondrá el paciente contra el chasis? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Cómo? Si yo le pido al paciente un par radiológico, frente-perfil. La radiografía de perfil, ¿cómo le pido al paciente que se ponga? Si este es el chasis, ¿apoya al lado izquierdo o apoya al lado derecho? Es derecho. Bueno, lo hice al revés. El pulmón que quieras ver, vas a apoyar. Bueno, si yo supongo que hay un pulmón patológico, sí. Apoyo el pulmón patológico. Si es una patología unipulmonar. Ahora, si yo tengo una neumonía, una bronquitis, ¿qué pulmón apoyo? El izquierdo, ¿por qué? ¿Para ver qué? Perfecto. De rutina se apoya al lado izquierdo para que el corazón esté más cerca del chasis y lo pueda ver mejor. ¿Está? Bien, entonces, cuando saco columna el rayo es antero-posterior, si saco tórax el rayo es postero-anterior. Entonces, para una radiografía de tórax ya sabemos que el paciente está de pie, salvo que esté hospitalizado o esté internado o sea un chico, el paciente si lo puede hacer va a estar de pie y el rayo va a ser postero-anterior. Bien. El rayo, a ver, cuando a alguien le sacan una radiografía vieron que salen todo de la sala. Cuando ustedes hagan sus rotaciones en terapia intensiva y le sacan una radiografía de rutina a los pacientes todos los días, a nosotros si estamos trabajando en la sala común de terapia nos hacen salir. Así como sale toda la persona que no tenga que estar necesariamente ahí. ¿Tá? El radiógrafo saca la radiografía desde otro lado, salvo que sea un chico que tiene que entrar con la mamá para que lo sostenga, uno entra solo a sacarse la radiografía por esta cuestión de la radiación, para no exponernos a radiación. Pero yo centro el rayo al lugar donde lo quiero sacar. Uno cuando se hace una radiografía no se hace una radiografía de cuerpo entero. El rayo va dirigido a la zona. Cuando quiero hacer de tórax, el rayo va dirigido a la vértebra dorsal número 6.
para que esté bien colimado, bien centrado. ¿Qué se le pide al paciente que haga cuando quiero sacar tórax? Apnea a fin de inspiración. ¿Tá? Tome aire y que no respire mientras se saca la radiografía. Nunca, cuando se hicieron una radiografía, nunca les dijeron, toma aire, no respires, y después les avisan cuándo pueden volver a respirar para que no haya movimiento y no salga mal la placa y no se tenga que repetir. Bien. ¿De inspiración o A fin de inspiración. Apnea a fin de inspiración. Las de columna son a fin de expiración, pero no importa. Ahora no se mareen porque quiero que vean tórax. Bien. ¿A qué distancia? Fíjense lo que pasa, a ver si se llega a ver. No llego. Si yo acercara mi mano al cañón, ¿cómo se va a ver la mano? ¿De qué tamaño? Más grande. En la radiografía pasa lo mismo. Si el paciente está muy cerca del aparato, las estructuras van a salir más grandes que el aspecto normal. Entonces se intenta que se saquen a una distancia de 1,50 m en adelante. Se le llama tele de tórax o teletórax a la radiografía sacada a 1,80 m. Y esa radiografía es la que tiene las estructuras a un tamaño más similar al real. ¿Está? 1,80 m tele de tórax, pero por lo menos que estén de 1,50 m en adelante. Bien. Para radiológico, frente perfil. ¿Qué es esto? ¿Ven que se ve negro? Bien. Entonces, si se veía negro, ¿qué densidad tenía? sangre? Negro. Aire. O sea que es aire. Acá no lo veo como el... Bueno, no lo veo como el pulmón, está bien, se ve medio gris, pero porque esto está en el estómago. Entonces vos pensás que si el rayo va atravesando tejido, yo tengo el estómago primero. Esto es una burbuja de aire en el estómago, se llama cámara gástrica. ¿Tá? Siempre que ustedes vean esto es porque el paciente está de pie, la radiografía está sacada de pie. Si el paciente está sentado o está acostado, la cámara gástrica no se ve. ¿Tá? Entonces acá, si yo veo la cámara gástrica, me da un dato. Si yo no la veo, también me da un dato, porque si el paciente está acostado, ya el tórax se ensancha, el corazón parece más grande, toma otra dimensión la radiografía. Bien. Decíamos que la radiografía de perfil es muy buena para ver mediastino, y aparte yo voy a ver los tres compartimentos del mediastino. Lo que se llama mediastino anterior, lo que se llama mediastino medio, y lo que se llama mediastino posterior. En el mediastino anterior, este espacio negro que ven acá se llama espacio retroesternal. Tiene aire. Cuando hay alguna patología que tenga hiperinsuflación, este espacio va a estar aumentado, va a estar más lleno de aire. ¿Tá? En el mediastino anterior vamos a encontrar al timo en los chicos. El timo es una glándula del sistema linfático, crece hasta la pubertad, después se atrofia, se llena de tejido adiposo y tejido conectivo. Entonces, ya por el tamaño que toma el tórax y el tamaño que toma el timo atrofiado ya no se ve. Pero en los chicos, el timo en proporción al tórax es más grande. Entonces, toma una buena dimensión y yo lo voy a ver. ¿Dónde lo voy a ver? Radiografía de perfil, mediastino anterior. ¿Tá? ¿Qué voy a encontrar en el mediastino medio? Bueno, los ilios, el corazón. Y en el mediastino posterior, la columna. Es lo más posterior. ¿Está? Bien. Ahora bien, ya vimos el ABC de lo que es una radiografía de tórax normal y lo que yo voy a encontrar. Ahora, los criterios de calidad se refieren a las cosas que tiene que contemplar la radiografía para que salga bien. ¿Tá? Si una radiografía no cumple con estos criterios de calidad o algo no está bien, la radiografía idealmente debería repetirse. Ahora, en nuestra práctica diaria, que la radiografía se repita es otra cosa. Por ahí vemos radiografías que son horribles, pero lo ideal sería que si esto no se cumple, que se repita. Los criterios de calidad sería que la radiografía no esté rotada, que esté bien inspirada, que esté bien penetrada. La penetración es si yo mando la cantidad de rayos X adecuada.
No es lo mismo la cantidad de rayos X que yo voy a mandar si tengo que sacar el tórax de un paciente adulto que si le tengo que sacar una radiografía a una muñeca de un chico. La cantidad de radiación es distinta. Bien, que estén las escápulas fuera del campo, ya lo habíamos mencionado, y que se incluyan todas las escápulas. Van a haber radiografías de tórax que cortan vértice, cortan fondo de saco, y eso no está bien, tenemos que ver completo el pulmón. Bien, ¿qué tengo que mirar yo para ver si una placa está rotada? Fíjense, ¿se acuerdan de la línea que yo les decía que va a marcar las espinosas? Voy a trazar una línea sobre las espinosas. Y voy a trazar otra línea que me marque el borde interno de la clavícula. Esa distancia desde el borde interno de la clavícula a la línea de las espinosas tiene que ser equidistante. O sea, tiene que ser igual de un lado que del otro. Si esta línea no es igual de un lado que del otro, es sugestivo de rotación. Por ejemplo, miren acá. Es una placa, como ven, es una placa horrible, no se ve nada, no veo la cámara gástrica, probablemente sea un paciente que esté hospitalizado o que esté acostado. Es muy común que los pacientes que estén acostados estén rotados y no acomodan a cada uno para sacar la radiografía, entonces se saca como se puede. Bien, yo acá tengo un borde interno de una clavícula y acá tengo borde interno de la otra clavícula. Es una placa fea, a lo mejor ustedes ahora no llegan a ver el borde interno, pero hay mucha distancia entre la columna, miren la línea de las espinosas, ¿ven los agujeritos? Hasta una clavícula que hasta la otra. Esto ya es sugestivo de que la placa esté rotada. Además tengo un pulmón más grande que el otro y además tengo, ven que este pulmón está más blanco. El pulmón que queda arriba siempre va a estar más blanco. ¿Cómo se le decía a lo blanco a la radiografía? Radiopaco. Radiopaco, va a estar más radiopaco. Bien. ¿Se entiende? ¿Por qué el paciente está rotado a la derecha? Bien. Si esta placa sale así, habría que repetirla, porque ven que yo acá no veo nada. De hecho, que el pulmón de arriba se vea blanco me puede dar un falso positivo con alguna patología. Y en realidad es que el paciente está rotado nada más. Otro criterio de calidad es la inspiración. Vieron que se saca en apnea a fin de inspiración. En un paciente adulto yo puedo contar de 8 a 10 espacios intercostales, tomando como referencia la parte posterior de la costilla, que era la parte horizontal. Si yo tomo como referencia la parte posterior, si está bien inspirada tengo que contar de 8 a 10 espacios. Entonces, fíjense esta radiografía. Ven que esa es la parte horizontal, la parte posterior, y acá la parte anterior. Veo cámara gástrica, o sea que el paciente, ¿cómo está? De pie. Vamos a contar los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Esta placa está bien inspirada? No. De 8 a 10 tenía que contar. ¿Está bien inspirada? Sí. Bien, sí. Está bien inspirada. Entonces yo siempre les digo, como uno todavía no tiene el ojo acostumbrado a ver radiografías, menos las torácicas, que son difíciles de distinguir una patología, siempre empiecen por lo normal. Cuenten los espacios intercostales, siempre, empiecen por eso. Entonces ahí ya tienen algo para empezar. Bueno, este paciente está bien inspirado. Si veo el pulmón con alguna opacidad, con alguna zona blanca, aún estando bien inspirado, bueno, acá hay algo. Ahora, si yo le cuento 7 espacios, no está bien inspirado. Cuando el pulmón no está bien inspirado, se ve más blanco y el corazón se ve más grande. Y no significa ni que tenga secreciones ni que tenga cardiomegalia, simplemente que está en expiración. Entonces cuenten los espacios intercostales. ¿Está? Bien, fíjense. Esta placa. Cuenten los espacios intercostales. ¿Cuántos tiene? 9. Bien, 9. Tomando como referencia la parte posterior, 9. ¿Está bien inspirado? Sí. No es una placa de muy buena calidad, no veo la costilla en toda su longitud, eso no está bien. Ahora vamos a ver estos criterios de penetración que les decía recién. Mismo paciente, cuenten los espacios intercostales. ¿Está bien inspirado? No. Y fíjense que el corazón se ve más grande y que las bases se ven más blancas.
No son secreciones, simplemente no está bien sacada la placa. ¿Está? Bien. Pero el paciente, si ven esta, es un paciente normal. ¿Qué es? ¿Bien que si yo sigo la tráquea, acá puedo seguir un poquito más el recorrido negro? ¿Qué sería eso? Bronquio primario derecho. Bronquio primario derecho. Bien. Ahora, siguiendo lo que yo les decía. El tejido que es capaz de admitir más cantidad de rayos X, que por su densidad, al ser poco denso, absorbe más cantidad de rayos, deja pasar más cantidad de rayos. ¿Era más denso o menos denso? Menos denso. ¿Y cómo se veía? Negro. Negro. Pero es blanco. No, le digo radiolúcido. Ah, bueno. ¿Estamos? Bien, negro. Entonces, si yo a una radiografía le mando más cantidad de rayos X de la que necesita, esa radiografía se va a ver más negra o más blanca. Más negra. Más negra. ¿Estamos? Ahora, yo un tejido denso como el hueso. El tejido denso me rebota, digamos, no me deja pasar radiación a través de sí. ¿Está? Entonces, ¿cómo se veía ese tejido denso que no me deja pasar radiación? Blanco. Entonces, si yo a una placa le mando menos cantidad de radiación de la que necesita, esa placa se va a ver más blanca. Bien. Si yo a una placa le digo que está sobreexpuesta, que le mando más cantidad de radiación, ¿de qué color se va a ver? Negra. ¿Tá? Eso se llama placa quemada. Si yo a una placa le mando menos cantidad de radiación, ¿de qué color se va a ver? Blanca. Entonces, esa placa se llama subexpuesta, porque le mandé menos, o placa blanda. ¿Está? Bien, ahora, ¿esta radiografía cómo está? Quemada. Bien, quemada. ¿Tiene más cantidad de rayos o menos cantidad de rayos? Más, perfecto. Quemada, sobreexpuesta, lo mismo. ¿Y esta radiografía? Bien. Se ve más blanca, más blanda, está subexpuesta, tiene menos cantidad de lo que le tendría que haber mandado. ¿Tá? De hecho, yo acá puedo ver un montón de patologías que a lo mejor no están, es simplemente que está mal sacada. Está mal este criterio de calidad que es la penetración. Pero no te llega la radiografía. Ahí, pero igual, ahí se ve que tiene... ¿Y el radiólogo no te da cuenta que sacó mal? Bien, que los omóplatos estén fuera del plano, ya lo habíamos visto, y después que yo tengo que ver el tórax, bueno, estas placas, desestimen que está sobreexpuesta. A mí me tiene que sobrar más o menos 2 centímetros de cada lado del tórax. Yo tengo que ver vértice pulmonar, tengo que ver el fondo de saco completo, no puedo cortar la radiografía acá, ni la puedo cortar en el vértice. ¿Está? Ahora, ¿para qué se pide una ecografía? Para partes blandas. Como primera línea de diagnóstico, por ser económico y por ser accesible, pedimos para ver hueso, radiografía, para ver partes blandas, ecografía. ¿Por qué, aunque sepan que no tenés nada óseo, te hacen una radiografía? Para hacerte una ecografía. Para descartar. Sobre todo en columna vos ahí ves alineación, ves cómo están las curvas, ves si hay enfermedades reumáticas. Bien, ecografía. En tórax no hay muchas posibilidades de ecografía. Nosotros como kinesiólogos vamos a recibir ecografía sobre todo de partes blandas, desgarros, tendinitis, bursitis, no mucho más. Después tiene la ecografía un montón de usos, pero en nuestro campo ese. Si hay un derrame pleural, a lo mejor un derrame pleural muy localizado, se puede hacer una eco para ver bien dónde está y ahí hacer una punción, una toracocentesis, pero no mucho más. Les explico igualmente para qué sirve la radiografía, la ecografía. Ya dijimos que es para ver partes blandas. La ecografía lo que tiene de ventaja es que es un estudio inocuo. ¿Qué significa inocuo? Que no tiene efectos secundarios. Es adverso, no tiene efectos adversos. Puedo hacer todas las que quiero, que al paciente no le va a pasar nada, por eso se hacen embarazadas. Bien. La ecografía usa ultrasonidos. Ese ultrasonido, tanto diagnóstico como terapéutico, el sonido no se transmite en el vacío, entonces yo tengo que poner algún medio, como un gel o como agua. El ultrasonido, en el mejor medio donde se transmite es en el agua. Bien, yo tengo el aparato de ultrasonido, ¿no es cierto?
Ven que el aparato tiene varios transductores. ¿Ven estos cables? Estamos hablando de ecografía diagnóstica, ¿no? Bien. El aparato me va a mandar energía eléctrica al transductor. El transductor acá tiene ese metal plateadito. ¿Vieron alguna vez un aparato de ultrasonido? Bien. Ese metal plateadito tiene una capacidad que se llama efecto piezoeléctrico y es el de transformar energía eléctrica a energía sonora y energía sonora a energía eléctrica. ¿Tá? Entonces, viene la energía eléctrica del aparato, se transforma en energía sonora, el ultrasonido entra en el cuerpo me devuelve el ultrasonido y el aparato lo transforma esa energía sonora en energía eléctrica de nuevo para ver una imagen en la computadora. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se llamaba la capacidad que tiene el tejido de frenar el rayo X según su densidad? ¿Se acuerdan? Coeficiente de atenuación. Bien. En ecografía, en vez de decirle coeficiente de atenuación, le decimos impedancia acústica. Pero es lo mismo, es la capacidad que va a tener el tejido según su densidad de frenar esa onda de ultrasonido. Impedancia acústica. Entonces, si yo tengo un tejido denso, por ejemplo el hueso, y viene un haz de ultrasonido, ¿qué piensan? ¿Que ese haz de ultrasonido va a penetrar el hueso o va a rebotar? Va a rebotar. Cuanto más denso sea el tejido, más rebota el sonido. Y si el tejido no es denso como la grasa, va a absorber. ¿Tá? Bien. Ese rebote que yo le digo es el eco, que va a hacer este sonido. Entonces, un tejido como el hueso, que es denso y que rebota mucho, va a ser hiperecoico. Y un tejido menos denso que absorbe sonido va a ser hipoecoico, va a tener menos eco porque absorbe más. ¿Está claro? Si no me preguntan. Hipoecoico. Hipoecoico cuando tiene poco eco. Los tejidos que no son densos tienen poco eco porque absorben mucho sonido. Bien. Otras ventajas de la ecografía. Es rápida, es transportable, es accesible. Yo al paciente le doy una imagen estática, pero la veo en tiempo real. Desventajas, son pocas pero importantes. ¿Vieron alguna vez una ecografía? Bien. ¿Vieron que yo veo el dibujito de la ecografía y no entiendo nada? Justamente no es fácil ni hacer ni interpretar una ecografía. Eso significa que es operador dependiente. Dependo mucho del que hizo la ecografía y cómo la informó. Yo puedo tener idea de algunas patologías y de algunas cosas que voy a ver en la ecografía, pero tengo que valerme del informe. Si el ecógrafo es un mal ecógrafo y me informó mal, yo voy a diagnosticar o mirar a mi paciente mal. ¿Está? Entonces, sí. ¿Se entendió? Eso significa operador dependiente. Dependo del que me hace el informe. Por más de que yo pueda entender algunas cosas, necesito que el ecógrafo me haga un buen informe. Por eso el obstetra o tiene un ecógrafo de confianza o le hace él mismo las ecografías a la embarazada. Sí o sí es médico. No, hay carreras que... Vos tenés el médico que se especializa en diagnóstico por imágenes, que informa ecografía, radiografía o estudios más específicos como resonancia o tomografía, y tenés el médico, no es médico, el radiólogo. ¿Está? Bien. ¿Y qué necesita una ventana? ¿Qué es una ventana? El ultrasonido no atraviesa hueso. ¿Está? Bien, entonces si no atraviesa hueso yo no puedo ver lo que hay detrás del hueso. Entonces tengo que hacer una ventana. Por ejemplo, ¿usted se piensa que yo puedo hacer una ecografía en la cabeza para mirar cerebro? No. En los chicos está buenísimo porque como las fontanelas todavía no están osificadas, no están cerradas, yo ahí tengo una ventana para mirar cerebro y no tengo que irradiar al paciente. ¿Está? Le puedo hacer una ecografía transfontanelar. En el corazón, si yo quiero hacer una eco cardíaca, tengo que buscar lugar entre las costillas. Entonces a veces molesta un poco. Bien. Diferentes tipos de transductores. El de la ecografía musculoesquelética, el que yo voy a ver por un desgarro, por una tendinitis, es este transductor planito. Y este transductor planito me va a dar una imagen cuadradita. ¿Está? Vieron que, por ejemplo, la obstétrica tiene una imagen de trapecio. Bueno, la musculoesquelética tiene esta imagen cuadrada.
Bien, si yo pongo el transductor vertical, voy a ver un corte sagital. No es que yo voy moviendo y voy viendo a medida que voy moviendo. Si yo lo pongo vertical, tengo un corte sagital del tejido. Si yo lo pongo transversal, tengo un corte axial del tejido. ¿Tá? Y si no, puedo tener cortes oblicuos. Bien, no voy a hablar mucho más de ecografía para que no se nos vaya mucho, pero sepan cuál es su funcionamiento, que es un estudio inocuo y sirve sobre todo para ver partes blandas. ¿Tá? Ahora, hablamos de esto de hiperecoico, hipoecoico. Yo hablo de algo que tiene más eco o menos eco, refiriéndome en comparación a la estructura que lo rodea. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una calcificación en el supraespinoso, esa calcificación, ¿cómo va a ser con respecto al supraespinoso? Hiperecoica. Hiperecoica. Y si yo tengo un lipoma en el músculo, el lipoma es un tumor benigno de grasa. Va a ser hipoecoico. Entonces me lo van a informar como lesión o estructura hiperecoica o hipoecoica. Si yo digo que algo es isoecoico es porque tiene una densidad similar. Y si yo digo que algo es anecoico es porque no tiene eco. ¿Qué estructura no me da eco, que me absorbe todo el sonido? El agua. ¿Tá? El agua me absorbe todo el ultrasonido, no me da eco. Entonces eso es anecoico. Al igual que en la radiografía, lo más denso se ve blanco, lo menos denso se ve negro. El agua se ve negro, todo lo que sea agua se va a ver negro. ¿Tá? Tendinitis, inflamación, lo voy a ver negro en la ecografía. Bien, por eso, por ejemplo, si yo me tengo que hacer una ecografía de abdomen, le piden al paciente que tome agua y retenga líquido. Entonces la vejiga hace de una ventana grande, atraviesa, no me va a poner oposición, me va a atravesar todo el sonido y llega bien al abdomen. ¿Tá? Bien, entonces, si yo les muestro esta imagen ¿cómo será? Anecoica, isoecoica, hiper o hipo, con respecto a lo que lo rodea. Anecoica, perfecto, se ve negro. Bien, esta imagen ¿ustedes distinguen que hay algo acá? Bien, entonces ya tiene una densidad distinta. ¿Es más densa o menos densa? ¿Cómo se veía lo más denso, como el hueso? Blanco. Más blanco, igual que la radiografía. Bien, esto se ve más negro, entonces es hipoecoico. ¿Tá? Por ejemplo, lo que les decía recién, un ejemplo el del lipoma en el músculo. ¿Tá? Bien. Acá, por ejemplo, yo les estoy mostrando una ecografía que no es musculoesquelética porque ven que tiene esta forma trapezoidal. ¿Tá? Pero no importa, lo que a mí me interesa es que puedan distinguir la imagen. Esto, ¿cómo es con respecto a lo que lo rodea? Hipersonal. Hiperecoico. ¿Tá? Bueno, no importa, está bien. Y acá tendríamos una estructura, por más de que se distingue, isoecoica. La densidad es muy similar. ¿Tá? Bien, tomografía. ¿Para qué se pide la tomografía? Para ver detalle. Para ver mayor todo. detalle. Bien, para ver mayor detalle, sobre todo óseo. Sirve mucho para lo que es óseo. La tomografía también usa rayos X. Entonces tiene las mismas contraindicaciones que la radiografía, radiación ionizante. Lo que tiene la tomografía es que es un estudio muy rápido, entonces sirve para la urgencia médica. Ah, no. No, si es rápido, ¿no? Está como media hora dentro del costo. No, esa es la resonancia. Ah. ¿Tá? Entonces, la tomografía es un estudio rápido que sirve sobre todo para ver mucho detalle óseo y me sirve lo que nos interesa a nosotros hoy para ver tórax. Se ve muy bien el tórax. ¿Tá? Bien. Fíjense, acá entra el paciente al tomógrafo. Cuando yo vea, ven que este es el aparato de rayos X. Del lado contrario voy a tener el chasis, igual que la radiografía. Esto gira en este sentido. Entonces me va a hacer cortes axiales del paciente. ¿Tá? Ahora hay equipos muy modernos y de estos cortes axiales me hacen reconstrucciones sagitales, coronales o en 3D, entonces yo veo mucho mejor la imagen. Pero en principio la tomografía me hace siempre cortes axiales. Entonces, esto va a ir girando. Yo tengo diferentes tipos de tomógrafos. ¿Listo esto? Muy bien, gracias. Este tomógrafo, fíjense,
el paciente entra hacia el aparato y lo que me hace es un corte, la camilla se mueve, un corte, la camilla se mueve, un corte, la camilla se mueve. Entonces me queda espacio entre los cortes. Tenemos este aparato que mientras la camilla se mueve, el paciente, el aparato va girando, entonces ya me reduce mucho más el espacio entre los cortes, y tenemos uno mucho más complejo que en el lugar del chasis tiene varias hileras de detectores de la radiación. Entonces, todavía me reduce más y es un estudio con mucho más detalle. A modo informativo se los digo. Bien, ahora fíjense, yo voy a ver, esto es el corazón, ¿no es cierto? Tengo un corte axial, dijimos que la tomografía hace cortes axiales de tórax. Bien, a este nivel yo voy a ver el corazón. Yo al paciente, imagínense que lo estoy mirando desde los pies, ¿está? ¿Qué es esto que veo acá? La vértebra, cuerpo vertebral, lámina espinosa, ¿no es cierto? Acá ¿qué tengo? El esternón. Y estos espacios blancos, las costillas, ¿está? Bien. ¿Qué pulmón es este? Pulmón derecho, acuérdense que le estoy mirando al paciente desde los pies. Pulmón izquierdo, corazón. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿ven el corazón? Imagínense que yo hago un corte a este nivel. Entonces yo acá lo que voy a ver, no veo corazón a este nivel, estoy viendo aorta ascendente, que está más anterior, la aorta descendente, que está más posterior, y veo la vena cava superior. ¿Está? O sea que veo un nivel, estoy viendo un nivel arriba del corazón. Bien, igual que antes, si veo el paciente desde los pies, este lado va a ser el izquierdo, ¿no es cierto? Vértebra, esternón, las costillas, pulmón derecho, pulmón izquierdo. ¿Esto que veo acá qué es? Escápula, perfecto. Bien, entonces, esto, la tomografía, como es un aparato, como se usan rayos X, los colores son iguales que en la radiografía. Lo más denso se ve blanco, o sea que el hueso se va a ver blanco, lo menos denso se ve negro, o sea que el aire se va a ver negro. La única diferencia es que como es un estudio más complejo, tiene un abanico mucho más amplio de grises. No tiene 4 o 5 densidades, tiene muchas más. ¿Está? Bien. Entonces, esto grande, la tráquea. ¿Está? Ahí voy a tener la tráquea, tiene aire. Esto más chiquito que está por detrás de la tráquea, el esófago. Muy bien. Esto que es más anterior, la aorta ascendente. Acá un nivel más arriba va a ser el callado, esta es la aorta descendente, se ve blanco porque tiene la densidad de la sangre. ¿Y esto que veo acá? Perfecto, la vena cava superior. Bien, bárbaro. Bueno, me quedó la aorta descendente. Sí está esto. Aorta ascendente, descendente, vena cava. Bueno, muy bien. Esto es lo que yo les decía, que es una reconstrucción coronal de estos cortes axiales. ¿Tá? El equipo puede hacer esto, pero no es que me saca un corte coronal. Bien, y esto sería una reconstrucción 3D. ¿Tá? Encontré esta imagen, se las puse como para que ustedes vean todo el detalle que tiene la reconstrucción 3D. Si es una articulación igual, se ve como si fuera un dibujo. Muy bien, ¿para qué sirve? En la urgencia médica, el politraumatizado, necesitamos un estudio que sea rápido, que me dé una imagen general, todo lo que necesite detalle óseo, que no voy ahora a detallarlo mucho, y diagnóstico diferenciales de tórax. ¿Está? Bien. Nosotros acá hablamos de densidad, ¿no es cierto? Si nos guiamos por los mismos colores que la radiografía, algo hiperdenso, ¿de qué color se va a ver? Más blanco, porque es más denso, y algo menos denso, ¿de qué color se va a dar? Negro. ¿Y cómo se llama? No. Hipodenso. Eso, radiolúcido y radiopaco en las radiografías. Si yo hablo de tomografía, voy a hablar de algo hipo, iso o hiperdenso. Entonces, fíjense, acá tengo un corte de tórax, y esto que veo acá es un tumor, lo que se llama el nódulo pulmonar solitario, que es un tumor que se ve solo y es muy sugerente de malignidad. Entonces, esto es una lesión hiperdensa o hipodensa. Hiperdensa, ¿eh? Se ve más blanca, más densa. Bien, perfecto. Y por último, yo en la resonancia veo los cortes de lo que quiero, ¿eh?
corte coronal, sagital, oblicuo, 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 veo el corte que quiero. Es bien específico, veo con mucho detalle partes blandas, sobre todo menisco, labrum. Como kinesiólogos vamos a ver mucho lo que es resonancia de columna, de rodilla, sobre todo si se dedican a la parte de traumato. No usa radiación ionizante, usa ondas de radiofrecuencia. Igual en las embarazadas se limita, pero si hay que hacer algo, después del primer trimestre, se puede usar resonancia. Bien. El paciente, vieron que la resonancia, si alguna vez se hicieron una resonancia, es un estudio que está en un montón de tiempo. Y tienen que estar quietos. Y hace ruido. Y hace frío. Bien. Bueno, cuando se hace una resonancia, se meten, vieron que se meten adentro de ese túnel. Hay resonadores abiertos y hay resonadores cerrados porque hay mucha gente que es claustrofóbica. Se meten adentro del túnel. La computadora me va a mandar... Ese túnel es un imán gigante. Por eso cuando ustedes hacen una resonancia les hacen sacar todo. Anillo, tarjeta de crédito, tarjeta magnética para que no se desmagnetice, piercing, moneda, billetera, llave, todo. No se puede entrar con nada metálico. Entran con una camilla y el imán se va a llevar la camilla. ¿Tá? Es un imán muy, muy potente. Entran adentro del campo magnético. Ese campo magnético me va a mandar una onda de radiofrecuencia. Nosotros en el cuerpo tenemos un 60-70% de agua. El protón hidrógeno es una partícula cargada electromagnéticamente. ¿Tá? Tiene una carga. Entonces, cuando esta onda de radiofrecuencia me manda un estímulo, esta partícula, que es el protón hidrógeno, se orienta en sentido al estímulo. En equilibrio están todos desordenados los protones. Cuando se mete en el cuerpo la onda de radiofrecuencia, el protón hidrógeno se orienta en sentido del estímulo. Se manda el estímulo, se suspende la onda y el protón vuelve a su estado de equilibrio. Pero cuando vuelve a su estado de equilibrio me transmite un eco que se llama resonancia. Esa resonancia es lo que va a captar la computadora para darme una imagen. ¿Está? Bien. Cuando yo hago una resonancia, en el aparato tengo lo que se llaman bobinas, que son estos círculos que están acá. Hay bobinas de cuerpo o bobinas de cabeza, a lo mejor las habrán visto en alguna película, que el paciente entra y le ponen como una jaula en la cabeza. Bien, estas serían las bobinas de cabeza. Para no interferir con el funcionamiento del aparato es que el lugar está refrigerado y que se le pone un aislamiento magnético, para que ninguna onda de celular ni de radio me interfiera con el funcionamiento. Eso se llama, esa aislación se llama jaula de Faraday. ¿Está? Bien. Esta potencia del imán del campo magnético se mide en Gauss o en Tesla. Hay diferentes tipos de resonadores. Cuanto más Tesla tenga el resonador, mejor es. Los resonadores abiertos están muy buenos para el paciente claustrofóbico, pero tienen muy pocos Tesla. Entonces a veces hay que evaluar costo-beneficio. Bien, esto es un resonador abierto, esto es un resonador cerrado. Esto es un resonador si me quiero hacer una resonancia, por ejemplo, de brazo, de rodilla, pero en muchos lugares no los tienen. Y también es de bajo campo. Bien. Ahora, indicaciones, todo lo que sea partes blandas, labrum, menisco, discopatías, para nosotros son las indicaciones que más nos sirven. Pero nos sirve en la urgencia médica porque es un estudio que tarda media hora, 45 minutos. Entonces, imaginan que un politraumatizado, una persona que perdió la conciencia, no se le puede hacer una resonancia, por más de que tenga mucho más detalle. ¿Está? Bien, desventajas. Es muy costoso. Para la persona que no tiene obra social, es muy caro. Dentro de la salud pública, demora mucho en darnos el turno. ¿Está? No es accesible, al ser tan caro no es accesible para todo el mundo. La resonancia cerrada es dificultoso. Hay personas, por ejemplo, personas con gran volumen corporal u obesos que no pueden entrar en el resonador cerrado. Bien, y otra contraindicación es que como es un imán gigante, se imaginan que si cualquier cosa metálica que yo tengo en el cuerpo se puede mover. Grapa de aneurisma, implantes cocleares, si yo trabajo, por ejemplo, un minero que tenga alguna esquirla metálica en el ojo, todo eso que me puede causar daño está contraindicado, el paciente no se puede hacer una resonancia. ¿Está?
No, los materiales de osteosíntesis podés hacerte una resonancia, el tutor externo no. Bien. Yo en la resonancia tengo muchísimas secuencias. El paciente va, se hace el estudio, se va a la casa y el operador apretando un botón va cambiando de secuencia a secuencia. ¿Por qué cambia de secuencia a secuencia? Yo en la resonancia no veo el hueso blanco y el aire negro. El color que va a tomar el tejido va a ser, depende la secuencia. Se los voy a decir brevemente, como para que lo entiendan y no ahondar mucho en esto, porque es más complejo. Hay muchas secuencias. Las secuencias que más recibimos son secuencia T1 y secuencia T2. ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente esta. Yo todo lo que sea líquido, patología que curse con líquido, con inflamación, edema, el líquido en la secuencia T2 se va a ver blanco y en la secuencia T1 se va a ver negro. Todo lo blanco en resonancia es hiperintenso. Entonces, ¿el líquido va a ser siempre hiperintenso? No, va a ser hiperintenso en T2, en T1 va a ser hipointenso. ¿Se entiende? Depende del color que tome según la secuencia. Fíjense. Miren el líquido cefalorraquídeo. Eso que tengo ahí es la médula. Lo que tengo alrededor es líquido cefalorraquídeo. ¿En qué secuencia el líquido se veía negro? En T1, o sea que esta es secuencia T1, más allá de la hernia que tiene este paciente acá, que no es lo que me interesa mostrarles ahora, secuencia T1, el líquido se ve blanco, el líquido se ve negro. Y si el líquido se ve negro, ¿es hipointenso o hiperintenso? Hipointenso, lo negro es hipointenso, lo blanco es hiperintenso. ¿Está? En resonancia, yo en tomografía les hablaba de densidad. En ecografía de ecogenicidad. Acá les hablo de intensidad. Algo va a ser hiper, hipo, isointenso. Bien. Líquido cefalorraquídeo blanco. ¿Esta secuencia qué secuencia será? T2. ¿Tá? O sea que el líquido acá es hiperintenso. El líquido, la grasa será hipointensa, depende del color que se vea. ¿Tá? Les marco el líquido porque el líquido es muy sugerente de patología. Siempre que hay patología, hay líquido, hay edema, entonces en secuencia T2 se va a ver mucho mejor que en secuencia T1. ¿Eso lo programás vos para sacar? El paciente se hace la resonancia, se va y con un botón en el resonador yo puedo pasar de secuencia T1 a secuencia T2 o a la que yo quiero. Bien, entonces, fíjense, acá tengo una resonancia de tórax. Esto que yo veo acá no es normal. No es una estructura normal. ¿Cómo será? Les tiro un dato. Es una secuencia T2. Entonces, ¿esto cómo será? Hiperintenso. ¿Tá? Se ve blanco, lo blanco era hiperintenso. Podemos pensar que tiene algún contenido líquido para que se vea tan blanco. Bien. Entonces, como primera línea de diagnóstico, para ver hueso, ¿qué voy a elegir? Radiografía para ver partes blandas, ecografía. Segunda línea de diagnóstico un poquito más compleja para ver hueso, para ver partes blandas, resonancia. Y después tengo una tercera de línea de diagnóstico, estudios más complejos, por ejemplo la medicina nuclear. La medicina nuclear, lo que yo hago al paciente le pongo un contraste, un isótopo radioactivo. Y después se introduce en un aparato que es... Eso es como la angiografía. No. La angiografía es una radiografía que se le saca al paciente para ver vasos. Yo al paciente le puse un contraste endovenoso, ese contraste se va a ver blanco, blanco o negro se puede ver, no quiero profundizar mucho, saco una radiografía y ahí veo todo el recorrido del vaso sanguíneo. Bien. Lo que va a hacer este aparato, yo tengo radiación ionizante, que es radiación X, y tengo por otro lado la radiación gamma, que también es nociva, no es que sea buena, es distinta. Este aparato me va a emitir radiación gamma. Al paciente yo le puse un contraste, un isótopo radioactivo que va a tener afinidad por ciertos tejidos. Por ejemplo, cáncer, por ejemplo, si hay infección, por ejemplo, si hay una enfermedad que tenga aumentado el metabolismo óseo, este líquido se va a concentrar en esas zonas. La cámara gamma, este isótopo me capta la radiación gamma que me emite la cámara y entonces yo lo voy a ver en una imagen, la concentración. ¿Tá?
¿Cuál es la desventaja? Que el estudio no me dice si esto es infección, o es aumento del metabolismo, o es un tumor. Me guío por el paciente. ¿Tá? Cuando ustedes miren un estudio, lo soberano es la clínica. Yo voy a tener un paciente que va a tener determinados síntomas y determinados signos, y el estudio me sirve para confirmar mi diagnóstico. Yo no diagnostico solamente mirando un estudio, eso no se puede. ¿Tá? Bien, entonces yo voy a ver un escáner parecido a este o a este, y en estas zonas es donde yo veo la concentración del isótopo. ¿Tá? ¿Para qué me sirve a mí? Por ejemplo, si tengo un paciente que le pusieron una prótesis de cadera y la prótesis le duele, y le hacen un centellograma y me dice, ¿por qué me harán un centellograma? Y a lo mejor sospechan que te duele porque se te hizo una infección. ¿Tá? Entonces, este isótopo se va a concentrar en la zona de la infección. Entonces, si yo veo concentrado en la cadera que le duele, y bueno, pienso que este paciente tuvo una infección. ¿Tá? Eso nos sirve a nosotros como kinesiólogos. Bien. Ahora, vamos a ver un poquito la parte de radiografía respiratoria. Signos que yo voy a ver en una radiografía de tórax. Yo le llamo opacidad a cualquier cosa radioopaca que yo tenga en el pulmón. Si es radioopaca, ¿de qué color se va a ver? Blanco. Un tumor, secreciones, atelectasia, todo eso se va a ver blanco. Va a ser una opacidad. Bien. El broncograma aéreo es un signo de opacidad. Yo tengo una neumonía bacteriana, la neumonía por neumococo, que es una neumonía que me hace broncograma aéreo. ¿Qué significa? Esta neumonía lo que suele es llenar el alvéolo de secreciones, pero no el bronquiolo. El bronquiolo me lo deja libre de aire. Entonces, si yo veo esto, el alvéolo lleno de secreciones, ¿de qué color va a estar? En una radiografía, lleno de secreciones. Blanco. ¿Y el bronquiolo con aire? Negro. Entonces, este contraste de blanco-negro, blanco-negro, blanco-negro es el broncograma aéreo. Y así lo voy a ver en la radiografía. Una imagen blanca-negra, blanca-negra, blanca-negra. Ahora les muestro. Bien. Esto es una opacidad. Bien. Fíjense. Yo tengo patologías virales, patologías bacterianas. Las patologías bacterianas es común que me inunden el alvéolo de secreciones. Entonces yo voy a ver en la radiografía una imagen mucho más condensada, voy a ver condensaciones, una imagen más sectorizada, más blanca. Fíjense acá, yo tengo el pulmón y tengo una zona bien localizada, bien blanca. Esto es bien característico, la neumonía por neumococo, que me hace bloques neumónicos. ¿Tá? Tengo una zona, un lóbulo, un segmento lleno de secreciones. Bien, dijimos que la neumonía por neumococo me inunda el alvéolo, no el bronquiolo. Entonces veo este broncograma aéreo, blanco-negro, blanco-negro. Si ustedes se fijan en el bloque neumónico, no es algo todo blanco uniforme como esto, sino que tiene como un patrón medio reticular. ¿Ven que se ven espacios negros dentro del bloque de consolidación? A eso yo le llamo broncograma aéreo. ¿Tá? Bien, ahora, muchas veces, tanto en la radiografía como en la tomografía, un bronquio se viene hacia adelante y el rayo incide de tal forma que me corta el bronquio. ¿Tá? Entonces yo le voy a ver un corte del bronquio de esta manera. Si esto está lleno de aire, ¿cómo se va a ver? ¿De qué color se va a ver adentro? Negro. Bien, negro. Cada bronquio lo acompaña su arteria bronquial o su arteria pulmonar y sus dos venas. ¿Tá? Entonces, si yo tengo la arteria, ¿de qué color se va a ver la arteria? Blanca, por la densidad de la sangre. Este signo se llama signo del anillo de sello. ¿Tá? Porque simula un anillo. Si tengo una bronquiectasia donde el bronquio está dilatado, voy a ver esto. El bronquio más grande y la arteria. ¿Tá? Y si yo tengo dos bronquios, uno al lado del otro, se ven los dos negros y se llama signo del cañón de escopeta. No se rompieron mucho con los signos, son bastante parecidos a lo que ven. Bien, signo del anillo de sello es el bronquio y la arteria, signo del cañón de escopeta, dos bronquios juntos. ¿Tá? Bien, ahora,
Les decía entonces que la enfermedad bacteriana tiene este patrón más alveolar, más condensado, más blanco. La patología viral yo veo un patrón más intersticial. ¿Qué es un patrón más intersticial? No veo una zona blanca y condensada, sino que veo una radioopacidad difusa en todo el campo pulmonar, porque el intersticio está lleno de exudado. ¿Tá? Entonces, si yo tengo este bronquiolo lleno de aire y tengo un intersticio lleno de exudado, que se va a ver más blanco, voy a ver toda una aureola alrededor del bronquiolo blanca, ¿no es cierto? Por el exudado. Eso se llama manguito peribronquial. Se los digo ahora porque es un signo de la bronquiolitis y ahora se los voy a mostrar. ¿Tá? Y se da porque todo alrededor del bronquiolo, el intersticio pulmonar, tiene exudado y el exudado se ve más blanco. ¿Tá? Entonces, ¿qué será esto? La arteria. ¿Y ven el bronquio ahí abajo? ¿Qué signo es este? Anillo de sello. Muy bien. El signo del menisco, cuando yo tengo un derrame pleural, siempre se borra el fondo de saco. ¿Tá? Se llena de líquido. Por gravedad, el líquido cae y me va a llenar el fondo de saco. Entonces yo lo que voy a ver es el fondo de saco radio opaco, ¿tá? Porque tiene líquido, porque tiene una densidad superior a la del aire, compárenla con el otro lado. Y voy a ver una curva que se llama curva de Amossieu y que tiene un borde cóncavo hacia arriba. ¿Tá? Esto es el signo del menisco, este borde cóncavo hacia arriba. ¿Tá? Característico del derrame pleural. Bien, signo de la silueta. Por ejemplo, yo miro una placa de frente. Yo no veo mediastino anterior, medio posterior. Yo tengo el mediastino anterior, el timo, mediastino posterior, mediastino medio, perdón, el corazón, ¿no es cierto? Bien, densidades similares. Miro la placa de frente, o sea que yo no sé qué está más adelante y qué está más atrás. En una placa de frente veo como si todo fuera una sola cosa. Al tener densidades similares, muchas veces no distingo dónde empieza uno y dónde termina el otro. ¿Tá? Eso se llama signo de la silueta. Fíjense. ¿Ven la primera imagen? Que yo tengo corazón y tengo otra cosa que no es corazón, que no sé lo que es, pero no distingo el borde de una y el borde de otra. Eso es signo de la silueta positivo. Ahora, si yo tengo una imagen como esta, ¿ven que se ve el borde del corazón y el borde de la otra estructura? Eso es signo de la silueta negativo, porque por más de que estén juntas las estructuras, una más adelante, otra más atrás, yo veo el borde de una y el borde de otra. ¿Está? Bien, ¿este paciente está parado o está acostado? Parado. Bien. ¿Esta radiografía está bien sacada? ¿Por qué? La cortó acá. ¿Y esta? Tampoco. Me cortó los fondos de saco. Si hay derrame pleural no lo veo. Bien, esto es lo que yo les decía, un patrón intersticial. Ven que es más tiene una opacidad pero más difusa, es como un gris en todo el pulmón. Es cuando el intersticio está lleno de exudado. Esto se da más comúnmente en las patologías virales. Las bacterianas me hacen más condensaciones. Bien, insuficiencia cardíaca. Si yo tenía una insuficiencia cardíaca, el corazón aumentaba de tamaño. En esta necesidad de satisfacer de sangre a todos los tejidos hace una vasoconstricción. Si hace una vasoconstricción, aumenta la presión hidrostática y va a salir líquido al espacio pulmonar. Entonces voy a ver un transudado. Si era por aumento de la presión, era un transudado. Bien, si ese transudado invade el bronquiolo, invade el alvéolo y después me invade la pleura, voy a ver un derrame pleural. Todos signos radiológicos de la insuficiencia cardíaca. Bien. Yo miro esta radiografía. ¿Esta radiografía está bien sacada? No. Me cortó los vértices del pulmón. A simple vista, ¿qué puedo ver yo acá que me llama la atención? Una cardiomegalia y un aumento del tamaño del corazón. Si no me doy cuenta o si tengo dudas, hay una forma muy fácil de saber si el tamaño del corazón está aumentado. Mido el ancho del corazón en la parte más ancha y mido el ancho del tórax en la parte más ancha. Y divido A sobre B. Supónganse, sí, el tórax me dio unos 60 centímetros y el corazón me dio unos 10 centímetros. A sobre B, ¿cuánto me da? 0,6. Bien. El índice cardiotoráxico, esto se llama índice cardiotoráxico. El índice cardiotoráxico normal me tiene que dar de 0,5 para abajo. Si me da más de 0,5, el tamaño del corazón está aumentado. O sea que ese paciente, si me dio 0,6, tiene una cardiomegalia.
Le pido al paciente la radiografía, en 1 minuto lo mido y saco el índice, si tengo alguna duda. Pero siempre tengan en cuenta que la radiografía esté bien sacada, que esté bien inspirada, que yo cuente de 8 a 10 espacios, porque si tiene menos el corazón va a estar más grande. ¿Está? Bien. El edema y el derrame pleural. ¿Tiene derrame pleural solamente en el pulmón izquierdo? No, en el derecho también. ¿Ven que tiene el signo del meñisco? Bien. El derrame pleural de causa cardiogénica es uno de los más comunes. Muy bien, ¿se acuerdan que ese derrame pleural podía tener pus, podía ser de exudado, podía ser de sangre, podía haber aire en la pleura? Bien. Si yo veo una placa de perfil, ven que acá tengo una línea, ese sería el líquido, por gravedad se llenan los fondos de saco, los posteriores se llenan primero porque están más bajos. ¿Está? Acá tengo, ven que no veo el fondo de saco negro. Bien, si tengo un derrame chiquito lo pongo al paciente de costado con el pulmón del derrame abajo y por gravedad me queda la línea A que sería el líquido abajo y la línea B, el ancho del pulmón, sería el ancho del pulmón. ¿Está? Bien, si yo tengo en el derrame pleural, ahí por ejemplo sangre, que es un poquito más denso que lo que sería un transudado, es un líquido más pesado, veo esta línea recta que se llama interfase nivel hidroaéreo o interfase aire-líquido. Se marca bien la diferencia entre el aire y el líquido. Signos del derrame pleural. Ven que acá yo no tengo el signo del meñisco, como les mostraba antes, la curva cóncava. Veo una línea mucho más recta. Bien, los neumotórax. ¿Se acuerdan que los neumotórax había neumotórax primario, sobre todo en gente que está sometida a mucha diferencia de presión, por ejemplo, aviadores o gente que bucea? Neumotórax secundario a alguna patología, por ejemplo en el EPOC que se rompa una agulla. O neumotórax, el neumotórax atención es una urgencia médica y en la radiografía se ve muy bien. ¿Qué es un neumotórax atención? Hay una lesión donde me empieza, supónganse un accidente de tránsito, me empieza a entrar aire a la pleura, aire, 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 y el aire no sale, hace como un efecto de válvula la lesión. La pleura llena de aire me colapsa el pulmón. ¿Cuál piensan ustedes que va a ser el pulmón con neumotórax? El blanco. Ah, no, el más negro. Pulmón derecho. Fíjense. El derecho, eso que ven ahí, es el pulmón colapsado. Esto es todo el aire en la pleura. Signos radiológicos. Pulmón colapsado. La pleura, ven que tiene una hiperinsuflación. Tiene aumento del espacio entre las costillas. Diafragma más aplanado. Está llena de aire. Hay una hiperclaridad. Toda esa presión me empuja el mediastino al lado contrario. ¿Está? Me empuja el mediastino al lado contrario y al empujarme el mediastino del lado contrario me aprieta los vasos que salen del ilio. Si hago presión sobre el vaso empieza a aparecer un transudado y un edema. Por eso el pulmón contralateral veo una opacidad. ¿Está? Bien, esos son los signos radiológicos de un neumotórax, atención, que es una urgencia médica. Que se hace ahí, se pone un tubito de drenaje para empezar a sacar el aire. ¿Cuál piensan que es el pulmón que tiene el neumotórax? Perfecto, el pulmón izquierdo. Esto sería el pulmón colapsado. Toda la pleura llena de aire, fíjense el aumento del espacio entre las costillas. Me empuja el mediastino al otro lado, el corazón está prácticamente del lado derecho y esta opacidad que hay por apretar los grandes vasos. ¿Está? ¿Qué se ve como una hoja? ¿Esto? Sí. Es un efecto por la capa de la pleura. Bien. ¿Se entendió lo del neumotórax? Hoy sé que estuvieron cursando desde temprano y están cansados, por eso voy un poquito más rápido, pero si no se entiende, frénenme. Igual esto después se sube a la página, si lo quieren ver más tranquilos. Y si alguien quiere pedirme el power, también se lo doy. Bien. Enfermedades. Vimos neumonía, vimos enfermedades obstructivas como asma, EPOC, bronquiectasias. Tumores, hablaron de tumores,
con Mariela, y el colapso pulmonar o atelectasia, que también tienen signos radiológicos. La neumonía viral bacteriana, ya les dije, la bacteriana tiene un patrón más alveolar, la viral tiene un patrón más intersticial. La bacteriana por neumococo, que es una bacteria más común en el adulto, me forma el bloque neumónico con broncograma aéreo. La neumonía por estafilococo, que es otra bacteria, inunda tanto alvéolo como bronquiolo, a diferencia de la de neumococo. Entonces yo no voy a ver broncograma aéreo. Las zonas blancas, las opacidades blancas, ¿ven que no tiene negro adentro? Es bien blanco, porque inunda bronquiolo o inunda alvéolo. ¿Está? Bien. Asma. Todas las patologías obstructivas cursaban con hiperinsuflación. ¿Cuáles son los signos radiológicos de la hiperinsuflación? Aumento del espacio retroesternal y retrocardíaco con una placa de perfil. Aumento del espacio entre las costillas. Aplanamiento del diafragma. Horizontalización de las costillas, el llamado tórax hiperinsuflado o bentonel. Todos signos de la hiperinsuflación. Entonces, cada patología que curse con hiperinsuflación, ya saben, tiene todos estos signos. ¿Tá? Por ejemplo, el asma, por ejemplo, el EPOC, por ejemplo, la bronquiolitis, la neumonía en el lactante, son patologías obstructivas. Todas las patologías obstructivas me generan un atrapamiento aéreo, entonces van a cursar con hiperinsuflación. ¿Está claro eso? Bien. ¿Esta radiografía está bien sacada? No. En una crisis asmática, yo voy a ver a lo mejor en el pulmón una hiperclaridad, si está lleno de aire, si hay hiperinsuflación. Ahora, si el asmático hizo secreciones, ya voy a ver más blanco el pulmón. ¿Está? Bien. Aumento del espacio retroesternal, aumento del espacio retrocardíaco en las hiperinsuflaciones. Bien. Signos radiológicos del enfisematoso. El tórax en tonel por el atrapamiento aéreo, más todos los signos de atrapamiento aéreo que vimos recién. Muchas veces en una primera instancia ese atrapamiento aéreo me puede presionar el corazón y me da esta forma de corazón en gota. ¿Tá? Otra cosa que puedo ver son las bullas. ¿Se acuerdan de las bullas? Bien. Las bullas es eso que marca la flechita amarilla. ¿Ven? Esa burbuja de aire. Esas son las bullas en el enfisematoso. El EPOC tenía dos manifestaciones clínicas, el enfisematoso y el bronquítico. ¿El bronquítico por qué se caracterizaba? Por la zona clara. ¿Por qué? Zona clara en el rayo X. ¿A qué le llama clara? A lo blanco. Perfecto. Tiene un tórax sucio, el bronquítico. Está lleno de secreciones todo el tiempo. Entonces, si tiene un tórax sucio, vamos a ver un tórax bastante blanco. ¿Está? Bien. ¿Qué ven acá? Tumores. Todas estas masas de borde redondeado son tumores. Es un paciente con una metástasis pulmonar. Siempre se ven con borde. Bueno, ¿y qué más ven en esta radiografía aparte de los tumores? Perfecto. El signo del menisco, un derrame pleural en el pulmón derecho. ¿Está? Aquí donde esa parte Sí, está bien, está torcida. Está torcida. Bueno, lo mismo. Tumores. ¿Se acuerdan que les mencioné recién el nódulo pulmonar solitario? Que es un tumor chiquito, muy sugerente de malignidad. ¿Dónde está el tumor acá? Bien. Pulmón derecho. ¿Está? Bien. Atelectasia. ¿Se acuerdan que yo tenía atelectasias por fibrosis, que son restrictivas, o atelectasias obstructivas, por ejemplo, un cuerpo extraño, o atelectasias compresivas, si tengo un tumor del lado de afuera que me está comprimiendo, o atelectasias por déficit de surfactante, y el pulmón se colapsa? ¿Está? Bien. Acá les muestro un solo tipo de atelectasia. Esto es una atelectasia obstructiva masiva. ¿Está? Por alguna cuestión se está colapsando todo un pulmón completo. Si el pulmón se colapsa, no le llega aire. ¿Está? Si no le llega aire, lo voy a ver blanco. ¿Ven que se ve todo el pulmón blanco? Bien. Cuando la atelectasia es obstructiva, tira el mediastino hacia su lado. ¿Ven la tráquea?
una cuestión de presión, cómo se va hacia el lado de la telectasia y disminuye el espacio entre las costillas, disminuye el espacio pulmonar por el colapso. En el otro pulmón lo que voy a ver es una hiperinsuflación compensadora, porque me queda un solo pulmón respirando. ¿Tá? Signos radiológicos de la telectasia. En una telectasia compresiva lo único que cambia, voy a ver el pulmón o la zona blanca por el colapso, pero como tengo algo que me está comprimiendo de afuera, el mediastino me lo empuja hacia el otro lado. ¿Estamos? En la compresiva, la única diferencia. Entonces esta es obstructiva porque me trae el mediastino hacia el lado colapsado. ¿Estamos? Bien. Acá tengo una telectasia del lóbulo superior derecho. Es común que la neumonía de neumococo me haga un bloque neumónico del lóbulo superior derecho. ¿Cómo sé yo si esto es una telectasia o un bloque neumónico? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Perfecto, esto no tiene signo de broncograma aéreo. ¿Está? Bien. Muy bien, las bronquiectasias, ¿se acuerdan que era una dilatación del bronquiolo? ¿Está? Hay cilíndricas, que son más regulares, varicosas, que son más irregulares, o quísticas, que son más redonditas. La bronquiectasia es muy raro que se vea bien en la radiografía. ¿Qué voy a necesitar para verla bien? Tomografía. Una tomografía. ¿La tomografía qué corte hacía? Un corte axial. Esto es una tomografía normal y esto es una tomografía en un paciente con bronquiectasias. Tan dilatada, en la tomografía yo veía mismo color que la radiografía, o sea que el aire se ve negro. Salvo que en esa bronquiectasia yo no tengo un acúmulo de secreciones que puede pasar, las veo negras. ¿Está? Bien. Hablamos de que en el niño tengo que tener más cuidado con la radiación para no exponerlo innecesariamente a la radiación. El tórax del niño tiene características distintas a la del adulto. Hoy lo mencionábamos en la clase. Ya un chico tiene un diámetro de la vía aérea más pequeño, tiene más capacidad de generar moco, tiene más hiperreactividad de la vía aérea. Eso me predispone más a las patologías obstructivas. La neumonía, la bronquiolitis son patologías obstructivas, o sea que me van a generar un atrapamiento aéreo y voy a ver en la radiografía todos los signos de hiperinsuflación. ¿Estamos? Bien. El pediátrico tiene esta forma, más acampanada. En el pediátrico yo voy a ver el timo. Otro signo radiológico que voy a encontrar, el tórax ya de por sí está más hiperinsuflado y el correcto grado de inspiración yo cuento hasta 8 espacios intercostales. Eso también es distinto que en el adulto. En el chico es muy difícil sacar una radiografía en apnea a fin de inspiración. ¿Tá? Entonces el radiógrafo en realidad se guía por el grito del llanto. Toma aire, cuando va a empezar a llorar, ahí se saca la radiografía. ¿Tá? Bien, esta forma acampanada, fíjense las costillas más horizontalizadas, el tórax más hiperinsuflado, la relación que toma la cabeza con el tórax, casi una relación 1 a 1, a medida que va creciendo, el tórax se va alargando. ¿Tá? Esto que yo veo ahí es el timo, lo que está ahí arriba. Va creciendo y ya no se ve más el timo. ¿El signo de la silueta acá es positivo o negativo? ¿Se acuerdan que era el que yo distinguía el borde entre un órgano, por ejemplo, y el otro, entre una estructura y el otro? ¿Acá yo distingo dónde termina el corazón y dónde empieza el timo? ¿O se ve como toda una sola cosa? Una sola cosa. Entonces, signo de la silueta positivo. ¿Está? Bien. Este tórax, si cuentan los espacios, tiene 7. ¿Está? Entonces, ¿está bien ventilado o no? Sí. Hasta 8 no era. Digamos, no vas a contar ni 9 ni 10, 8. Con 8 espacios está bien ventilado, perdón, lo dije mal. Si tiene 7 está mal ventilado, entonces por eso veo más blancas las bases. Bien, mediastino ya se los nombré. Formas que va a tomar el timo. Este se llama signo de la vela de barco. ¿Ven que forma una velita? Si lo veo en una radiografía de perfil, bien localizado en mediastino anterior. Signo de la vela. Esto se llama signo de la ola, porque con la impronta que toma con las costillas
forma como una ola. ¿Está? Diferentes formas normales que van a ver al timo cuando miren una placa de un nene chiquito. En el centro de salud alguno que otro les va a traer una placa, empiecen a ver qué forma toma el timo. El signo de la hendidura me hace esos dos piquitos que me indica cuándo termina el timo, cuándo empieza el corazón, o una cardiomegalia. Bien. Neumonía es lo mismo. Las virales tienen un patrón más intersticial, las bacterianas un patrón más localizado, y es más común que hagan derrames pleurales. Acá la neumonía bacteriana, fíjense la diferencia. No hay mucha diferencia entre la placa de uno y la placa de otro. La bacteriana me hizo un derrame pleural, pero yo con una sola placa no me puedo guiar si la patología es viral o es bacteriana. Es muy raro también que la neumonía por neumococo en los chicos me haga un bloque neumónico como me hacen los adultos. ¿Tá? No es común. ¿Qué voy a ver? Signos de hiperinsuflación, broncograma aéreo. ¿Tá? Fíjense, si veo esta placa no me dice mucho, no tiene un signo radiológico muy específico. ¿Qué veo acá? El timo. Bien. Ahora, la bronquiolitis. La hiperinsuflación también produce un atrapamiento aéreo. Horizontalización de las costillas, acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y medio espacios, tiene una hiperinsuflación. Aplanamiento del diafragma. Las atelectasias sublaminares, que son otro signo de la bronquiolitis, por esta obstrucción se pueden colapsar algunos grupos de alvéolos. Entonces las atelectasias se ven como unas líneas, como unas bandas blancas, horizontales. Estas son las atelectasias. ¿Está? Espacio retroesternal y retrocardíaco aumentado por el atrapamiento aéreo. Bien. ¿Qué signo toma el timo acá? De la ola, perfecto. Y esto que ven acá es lo que yo les decía recién, hay un signo del anillo de sello, ¿ven? Blanco y negro, con el manguito peribronquial, ¿ven que tiene todo un reborde más blanco, más grueso? Eso es por el infiltrado intersticial que tiene la bronquiolitis. La bronquiolitis, el virus más común es el sincitial respiratorio. Una enfermedad viral me hace un patrón intersticial. Si se llena de líquido el intersticio, pero no el bronquiolo y el alvéolo, tengo el bronquiolo aireado y más líquido alrededor. ¿Va a ser transudado o exudado? Exudado. Exudado porque hay una inflamación de base. Bien. ¿Se entendió esto, chicos? Yo estoy pasando medio rápido, pero les veo las caras, están cansados. ¿Muy rápido estoy pasando? ¿estoy bien? Bueno, muy bien. Asma, lo mismo. El asma del niño, del adulto, mismos signos radiológicos. Bien. La enfermedad de la membrana hialina, como me preguntabas, en el lactante es por déficit de surfactante. Entonces el pulmón se colapsa, me genera un distrés. Entonces acá lo que voy a ver no es aumento del volumen pulmonar, sino disminución. ¿Tá? Aumenta mucho, la alteración está, acá el edema no va a ser cardiogénico, sino que va a ser porque se altera mucho el intercambio entre la membrana alveolo capilar. Se llena de líquidos, si yo le doy surfactante, mejora. A las 3 horas mejora. Eso es recién nacido. Sí. Sí, porque se da generalmente los recién nacidos, sobre todo recién nacido pretérmino. Y en la fibrosis quística es una enfermedad que les queda por ver. Lo que se da es que el pulmón, el hígado, el intestino, el páncreas genera un moco muy espeso, pero genera mucho moco y de forma crónica. Entonces se dan bronquiectasias, esas bronquiectasias se llenan de moco y puede ser que se den atelectasias. ¿Tá? Fíjense, yo acá lo que tengo son las bronquiectasias, ¿ven? Que se ven en la radiografía. Acá se llenó de moco, la bronquiectasia está llena de secreciones. Acá tengo una zona de bronquiectasias llenas de secreciones. Acá lo que veo es una zona de atelectasia. ¿Tá? Todos signos radiológicos que yo puedo ver en un paciente con fibrosis quística. Lo más importante es esta dilatación, estas bronquiectasias, y se forman como quistes por las bronquiectasias llenas de secreciones. Chicos, ¿alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias.